Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y hoy estamos con uno de los grandes escritores y poetas colombianos que se llama Santiago Espinosa. Hola Santiago, ¿cómo te ha ido? Hola Juan Camilo, muy feliz de estar aquí en tu espacio conversando y por supuesto a los que nos vean en el programa también un saludo muy especial. Es muy interesante que Latino American Literature Today ha tocado y ha llegado a diferentes escritores latinoamericanos y hoy arrancamos con Colombia y me parece muy interesante arrancar con la primera pregunta, Santiago. ¿Cuáles son las inquietudes, preguntas, intereses que dan lugar a tu escritura? Y yo creo que es una muy buena pregunta porque la escritura nace desde el momento mismo de la infancia, ¿no? Hay un verso muy bello de William Wordsworth que dice, el niño es el padre del hombre, ¿no? Esto significa que todos tenemos como antepasado un niño y creo yo que la poesía nace de ese primer asombro, de esas primeras imágenes de un niño, ¿no? Y de alguna manera yo siento que la poesía se conecta con ese momento, ¿no? Cuando a mí me preguntan qué define un poema no lo define ni que esté escrito en métrica, ni que tenga rimas, ni que esté escrito con un lenguaje deliberadamente poético. Es aquel lenguaje que está tan condensado, tan calcinado, decía el poeta Juan Gelman, que tú sientes que cada palabra es como si fuera la primera o la última, ¿no? Hay un verso de Neruda que a mí me gusta muchísimo, que dice lo primero que vi fueron árboles, ¿no? Podría ser un verso que diría un mongol que baja, digamos, por el estrecho de Bering o por un extraterrestre que llega a la Tierra, o lo último que ve alguien que va a fallecer, o lo primero que ve un niño, ¿no? Y yo siento que en la poesía me obsesiona muchísimo eso, ¿no? Volver a ver las cosas como si estuvieran viendo por primera vez. Y como lo sabes, he encontrado mucho, digamos, en la naturaleza, en la geología, en las fuerzas de la Tierra, esa capacidad de volver a ver las cosas como si fueran las primeras o la última vez que las viéramos, ¿no? Quiero que hablemos sobre tu último libro, Cuaderno de California, que sacaste en Impar. ¿Dónde nació la idea del libro? ¿De qué se trata? Sí, pues mira, yo nunca había escrito un libro como escribí El Cuaderno de California, que no es la condensación de una cantidad de poemas que tú escribes de manera más o menos dispersa, sino que nace con la tensión de una sola escritura, ¿no? Un poco como los narradores escriben sus libros, ¿no? Que es un libro continuo que se escribe un poema tras otro. Esto surge de mi luna de miel, por decirlo así, ¿no? Que fue pues un viaje que yo hice con mi pareja a California, una luna de miel que como toda luna de miel tiene de pronto un pequeño tropiezo, un viaje en pareja. Todos los que viajamos en pareja siempre tenemos una pequeña peleita por tonterías, que habíamos dicho esto, que habíamos dicho lo otro. Y cuando estábamos en el Big Sur ocurrió una de esas pequeñas peleitas que hacen sentir alguna de las parejas muy trascendentales, ¿no? Y me imaginé por un momento, digamos, como en medio de esa pequeña discusión con mi pareja, la posibilidad, ¿no? De un libro. Fue una cosa muy extraña, fue muy rara, fue muy misteriosa. Y pues así fue, ¿no? Llevaba un cuadernito en el libro, se condensaban muchas cosas en ese lugar para mí y empecé a escribir las cosas que después se convirtieron en esos poemas. Insisto, a mí nunca me ha pasado eso, ¿no? Yo siempre he escrito de manera dispersa y esa constelación termina siendo un libro. En este caso fue un libro que fue saliendo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y que es el ejercicio de escribir juntos, ¿no? Yo creo que la escritura no es un ejercicio puramente solitario, es algo que se comparte y en este caso esa conversación de pareja me interesaba. Yo quisiera pensar que alguien leyera el Cuaderno de California como una conversación entre dos enamorados que tú oyes con las luces apagadas, ¿no? No sabes muy bien quién habla, desde dónde te tocan esas voces tan hondamente, pero la poesía también es ese arte de la conversación, ¿no? Me gusta cómo llevas la conversación. Ahorita incluso citaste a Juan Gelman, citaste a Pablo Neruda. Quiero preguntarte, ¿cómo dialoga tu literatura, tu obra, con la literatura que se está escribiendo en América Latina? ¿Y cómo se va conectando? ¿Cuáles son esos vasos comunicantes que podemos encontrar? Sí, mira, pues lo que has dicho es muy cierto. Yo he escrito dos cosas fundamentalmente, que es poesía y ensayo, ¿no? Y perdóname una pequeña digresión. Mi papá era geólogo, era un hombre que estudió las ciencias de la Tierra siempre y desde chiquito me partió la cabeza para siempre con ese tipo de metáforas sobre la geología, sobre los sismos, sobre los terremotos. Mi papá era el hombre de de los sismos, ¿no? Yo cuando pienso a veces en la poesía, yo pienso que se parece mucho a esos sismos, esos movimientos imperceptibles, grandes o pequeños que genera la Tierra y que de manera misteriosa
suspenden el tiempo y te sacuden, ¿no? Pero para mí también es importante la conversación que ocurre después de los sismos, ¿no? No solamente ese pasmo, esa magia de la tierra que se mueve y que se parece mucho a un poema que tú no sabes desde dónde se mueve, cuándo se mueve, pero ocurre, ¿correcto? Pero también me gusta lo que ocurre después, ¿no? Oye, ¿sentiste el sismo? Oye, ¿dónde estabas? En fin, ¿no? Esa conversación con los vecinos después, ¿no? Yo creo pensar que el ensayo es esa conversación de los vecinos después de que ocurre un sismo, ¿no? Luego siempre he necesitado ambas cosas, ¿no? Escribir sobre los movimientos de la Tierra, sobre los pequeños o grandes movimientos de la Tierra, pero también ese arte de la conversación, ese ensayo que viene después y es, bueno, esas cosas que se han escrito, qué movimiento produjeron en nosotros, ¿no? Mira, yo creo algo con América Latina que lo pensaba en estos días y es la ecología nació en América Latina, ¿no? Cuando Humboldt pensó que en un pequeño lugar podía estar la inmensidad y la totalidad del cosmos, ¿no? Eso lo descubrió él en Ecuador, en Colombia, ¿no? Esa amplitud y esa diversidad, ¿no? Y yo de alguna manera siento que la literatura latinoamericana, después de Humboldt, por decirlo así de alguna manera, ha sido eso, ¿no? Esa amplitud y esa diversidad de perspectivas. Fíjate que Rubén Darío hablaba, por ejemplo, de universos, ¿no? Soy un universo de universos, ¿no? Correcto. Eso es un poco lo que yo siento que ha sido la literatura latinoamericana siempre, ¿no? Universo de universos, ¿no? Esa diversidad, esa amplitud, ¿no? Es una tradición que a mí me ha obsesionado mucho porque más que escribir desde un país, escribe como desde una inmensidad, ¿no? Octavio Paz decía que los escritores latinoamericanos, antes de ser americanos, habían sido universales, ¿no? Es una cosa muy extraña y muy rara. La mayoría de las obras se han escrito desde el exilio, en fin, ¿no? Hay tantas cosas alucinantes que hacen de esta tradición tan rica, pues algo impresionante, ¿no? Yo sigo viendo en las nuevas generaciones esa amplitud y esa diversidad, esa capacidad de imaginarse lo enorme, lo inmenso, pero al mismo tiempo también de reclamar una unidad de la lengua que no se agota en el español, sino que adquiere muy distintas expresiones y muy distintas formas, ¿no? Me ha interesado mucho la literatura que se escribe también recientemente, siento que hay puntos en comunes, yo siento que hay algo que está pasando con la escritura de las mujeres que es evidentemente emocionante, hay algo ahí que está ocurriendo, ciertas maneras de ver la historia, pero también me ha parecido muy interesante cómo los autores latinoamericanos han vuelto a revisitar sus propias memorias, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo en Chile, en Argentina con las dictaduras, ¿no? Me ha interesado también mucho lo que se está escribiendo en países que antes no tenían un papel tan protagónico, pero que empiezan a tener una escritura muy singular. Yo hace poco preparé una antología de poesía boliviana que se llama Mediterránea. Me interesa mucho eso que se está escribiendo en Bolivia, en Ecuador y en el caso de Colombia siento que en cuanto a la poesía se está viviendo una generación de poesía muy fecunda, ¿no? Hay algo que me decía una antóloga en estos días, me decía, mira, es que con Colombia hay un problema y es que hay tantas voces de autores jóvenes, de autoras jóvenes, que es muy difícil hacer una antología de poesía colombiana. Hemos llegado al momento en que es imposible hacer una antología de poesía colombiana porque las voces no caberían en un solo libro, ¿no? Claro, yo pienso, digamos, como en la antología de poesía que hizo Rogelio Chavarría, lo que hizo Charly Lara, podemos encontrar como que hay unas conexiones muy interesantes hace un tiempo, pero Ujú, que ahora existen una cantidad de voces que poder hacer una antología debe ser mucho más complicado. Pero me ujú, haces pensar en algo, pensar en esos países del continente donde a comienzos del siglo XX la poesía era el gran género, ese gran ujú. constructor, gran camino que después llegó la novela, pero la poesía se ha transformado y aún sigue muy viva, muy fuerte y muy vivaz. ¿Cómo ha sido esa evolución de la poesía en América Latina? ¿Cómo lo ves tú como un gran lector y un gran estudioso del tema? Sí, pues mira, no, más que estudioso, un lector no emocionado, pero sí, realmente mira, yo siento que la gran explosión de América Latina es una explosión poética. ¿Sí? Hay algo que decía Brodsky, y es que él dice que la gran narrativa rusa, Dostoyevsky, Tolstoy, viene de lectores de Pushkin y de esa poesía, digamos, del siglo de oro ruso, ¿no? Como que la poesía rompe muchas cosas en el idioma que después los novelistas de alguna manera articulan en sus novelas, ¿no? Como que eso pasa, ¿no? Yo siento que en América Latina pasa algo similar, ¿no? Huidobro, Neruda, Gabriela Mistral, todos esos poetas alucinantes que inventaron, Vallejo, por Dios, ¿no? Que inventaron una nueva manera latinoamericana de escribir que a mí me sigue conmoviendo, generaron un estrago tan impresionante que esos lectores de Neruda, esos lectores de Vallejo, de Gabriela Mistral, después fueron García Márquez, Rulfo, en fin, ¿no? Personas que emocionadas leyeron a los autores latinoamericanos y también norteamericanos también, ¿no? En lo que pasa algo muy similar, fíjate, el estallido de Whitman, de Dickinson, de todos esos poetas después genera una generación de narradores excepcionales, ¿no? Sin esa poesía quizás el oído, la síntesis, la condensación, la imagen misma de sus países y del mundo no hubiera podido
consagrar una novela. Luego yo siento que de alguna manera eso ocurrió, ¿no? García Márquez decía en el discurso que Neruda le había mostrado la amplitud de un continente y solamente después de eso pudo escribir lo que escribió, ¿no? Y uno podría decir lo mismo sobre los poetas, ¿no? Yo qué siento ahora, no sé, quizás estoy siendo muy chauvinista pensando que la poesía es el centro del asunto, y es que yo siento que ahora, en una época de tantas incertidumbres, de indefiniciones, donde no tenemos muy claros cuáles son los límites, eh, encuentro en los poetas esa resonancia que está empezando a crear un nuevo mapa, una nueva cartografía, ¿no? ¿Cierto? Es como si nuevamente la poesía estuviera tratando de crear una cartografía, de hacer estallar unas palabras de alguna manera, después de unas generaciones de narradores excepcionales, ¿no? Incluso me llama la atención que muchas de las autoras, por ejemplo, latinoamericanas, como Samantha Schweblin, como los autores, digamos, que nos emocionan de la narrativa actual, no sé, a mí me emociona mucho Eduardo Halfon, por ejemplo. Siento que su escritura es increíblemente poética, ¿no? Son autores que no ven tan clara la división entre los géneros, y que siento yo que las mejores novelas, o las que a mí me están emocionando muchas, son novelas que están cargadas de extraordinaria poesía, ¿no? Y aprovechando un poco como ese gran bagaje de lectura que tienes, ¿qué lees y qué están escribiendo hoy los escritores de esa región que te está llamando la atención muchísimo? Pues mira, yo soy rector de un colegio, eso supone que no hay tanto tiempo para leer como uno quisiera, y además soy padre de una niña de 2 años, y son dos trabajos, digamos, tan hermosos y tan grandes que a veces no me queda todo el tiempo para leer. Mira, yo leo fundamentalmente de todo, ¿sí? Yo leo desde ensayos, filosofía, crónicas, novela, poesía, ¿no? Yo sé que hay poetas que no leen mucha novela. Yo en particular siempre he pensado que los poetas tienen que leer novelas para entender cuál es el lenguaje de su tiempo. Así como creo que los novelistas deberían leer también mucha poesía. Y leo, por supuesto, mucha poesía constantemente, ¿no? Me emociona, y siempre tengo, digamos, un libro que estoy leyendo. Me ha emocionado muchísimo ciertos ensayos literarios que se vienen escribiendo, ¿correcto? Y quisiera como destacar eso, ¿no? Que te encuentres tú con un género de ensayo literario que antes no estaba, y que saca constantemente libros muy, muy emotivos, pero fundamentalmente te diría que leo de todo, y de todos los géneros. También leo de otras partes del mundo cosas que me emocionan, ¿no? Y así paso, y siento que se está viviendo un gran momento de la escritura, ¿no? Yo creo que eh, hay una sensación actual, y es que la inteligencia artificial está reemplazando muchas de las cosas que hacíamos, en fin, ¿no? Pero si hay algo no ha podido hacer la inteligencia artificial, todavía, por lo menos, es asumir esa singularidad de la experiencia que nos ofrece la literatura, ¿no? Quizás escribir literatura es una de las pocas formas que tenemos de ser menos robots, ¿no? Y siento yo que al mismo tiempo en que hay un mundo tan envilecido en la cultura popular, por ejemplo, donde lo tecnológico parece abarcar las agendas, un mundo tan duro y tan fuerte, pues siento que ha habido una extraordinaria respuesta de la poesía, ¿no? Mira lo que nos está pasando, ¿no? Todas las semanas te enteras de un autor, una autora que no conocías, lo que me está pasando con la poesía colombiana, ¿no? Todas las semanas, todos los meses aparece una voz singular, interesante, y eso habla que al mismo tiempo en que el mundo reduce su diversidad de manera escalofriante, la poesía es como la posibilidad de esa diversidad que ya no es del todo posible en la Tierra, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Santiago, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por acompañarnos aquí en Latin American Literature Today y nos seguimos leyendo, que eso es lo maravilloso. No, extraordinario. Gracias a ti por la invitación, y por supuesto a los lectores, a los que nos escuchen, nos oigan. También un abrazo muy grande.